Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Ramírez y lo que están a punto de observar es un video realizado por el equipo 7 de mecánica de vuelo. A continuación se presentarán mis compañeros de equipo. Hola, buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Efraín Antonio Roldán Ríos. Hola, yo soy Michelle. Perfecto, nos volveremos a encontrar con mis compañeros más adelante en el video. Mientras tanto, yo los acompañaré en esta primera parte, así que pónganse cómodos y disfruten. Perfecto. Para comenzar, esta primera parte hará la función de un abstracto para el video. Aquí podemos observar las 13 unidades que se abarcan a lo largo del curso de mecánica de vuelo. La primera corresponde al vuelo de aeronaves en estado de equilibrio. La segunda abarca el vuelo de aeronaves con aceleración. Por último, la tercera se dedica a la actuación de las aeronaves. Sin embargo, en este video solamente abarcaremos aquellos temas que se vieron durante el primer parcial y corresponden a algunos temas de la primera unidad. Empezaremos viendo la importancia de la mecánica de vuelo, así como su complementación con la materia de aerodinámica, para después establecer los parámetros del ala y fuselaje de una aeronave, que son necesarios conocer antes de adentrarnos en las velocidades que intervienen en el desempeño de una aeronave durante su vuelo. Después, se explican los temas relacionados al vuelo recto y nivelado de una aeronave, como el empuje, y por último, se realizan algunos ejercicios para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Eso sería a grandes rasgos lo que veremos a lo largo del video. Ok, aquí tenemos una estructura mejor definida para lo que viene siendo el contenido del video. A grandes rasgos tenemos 6 partes para este video. La primera corresponde a la introducción, después es el contenido de la unidad 1, seguimos con los ejercicios, damos nuestras conclusiones y por último las referencias. Sencillo, ¿no? Aquí lo que quizás llame más la atención sería el contenido de la unidad 1, que como dijimos, abarca los temas de la primera unidad vistos durante el primer parcial. En este caso tenemos 3 temas grandes: el estado general de la aeronave, el estado de equilibrio de una aeronave de ala fija y el desempeño de la aeronave en vuelo recto nivelado. Ok, esa sería nuestra estructura. Dejaré las demoras a un lado y comenzaré con los contenidos del video. Comencemos con la introducción. Aquí tenemos la animación de una aeronave en vuelo. Y tenemos las 4 fuerzas que se vieron en el curso de aerodinámica, que intervienen durante el vuelo de la aeronave: la sustentación, el peso, el arrastre y el empuje. También tenemos las 3 ecuaciones que surgen a partir de la segunda ley de Newton y corresponden a cada una de esas fuerzas que tenemos aquí. Además, también tenemos la ecuación relacionada con el momento. Si recordamos del curso anterior, sabemos que la aerodinámica es la ciencia que predice y controla los momentos y fuerzas de una aeronave en su vuelo. Por otro lado, en esta materia veremos lo que es la mecánica de vuelo, y esta ciencia se encarga de predecir y controlar el movimiento que resulta de aquellas fuerzas y momentos aerodinámicos. Es decir, la aerodinámica se centró en los momentos y las fuerzas. La mecánica de vuelo se va a centrar en el movimiento derivado de aquellas fuerzas y momentos aplicadas en la aeronave. Como objetivo de esta primera unidad, el estudiante tiene que ser capaz de determinar las variables que sirven para predecir el comportamiento de las maniobras de vuelo. A grandes rasgos, la mecánica de vuelo se preocupa por las variables que definen el desempeño de una aeronave y su análisis de rendimiento. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos ayuda a explicar eso. Como tal, la mecánica de vuelo representa una primera aproximación para obtener datos teóricos que nos permitan acercarnos a la interpretación del desempeño de una aeronave. Sin embargo, la mecánica de vuelo no puede lograr esto por sí sola, y para obtener datos certeros se tiene que auxiliar de diseños preliminares, que posteriormente serán simulados y que por último serán sometidos a pruebas en túnel de viento. Al realizar todo este proceso, entonces se pueden decir que hemos obtenido datos reales
con respecto al desempeño de una aeronave. Eso sería todo para la introducción. Resumiendo lo que se acaba de explicar, para la primera unidad veremos todos aquellos parámetros y variables que se relacionan con el desempeño de una aeronave en vuelo. Ahora veremos el tema de parámetros del ala. Aquí tenemos el proceso de diseño de un ala definido por CEDRE. Recordemos que este proceso se vio en aerodinámica y nos define una serie de pasos para diseñar un ala. Los conceptos o requerimientos que abarca el proceso se explican con mayor detalle más adelante en el video. Para comenzar, el proceso nos pide que definamos el número de alas para la aeronave. Recordemos que una aeronave puede tener una, dos o hasta tres alas. Más de tres alas ya es poco práctico para el diseño. Después, se tiene que seleccionar la posición de las alas con respecto al fuselaje. En este caso tenemos tres tipos de configuraciones de manera general: el ala alta, el ala media y el ala baja. Después se procede a la selección de dispositivos y presustentadores, tales como slats o flaps. Una vez hecho esto, se tienen que definir los ángulos del ala. El ala tiene que tener ciertos ángulos con respecto al fuselaje o a los ejes de la aeronave, tal como el ángulo de barrido o de diedro. Una vez que se definió esto, se puede seleccionar o diseñar el perfil aerodinámico o sección transversa del ala. Y por último, se tienen que definir otros parámetros para el ala, tales como la relación de fineza o conicidad. Una vez que se establecieron todos los parámetros anteriores, se puede proceder a hacer el cálculo de la sustentación, arrastre y momento del diseño. ¿Y qué sigue? Bien, recordemos que en la aeronáutica se trabaja con sistemas de alta criticidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desarrollo de un proyecto, ya sea de hardware o software, está regido por ciertos requerimientos, y si en alguna etapa del desarrollo del proyecto no se cumplen con los requerimientos, se tiene que volver a empezar desde una etapa anterior. Esto se hace debido a que se prioriza la seguridad del sistema sobre cualquier otra cosa. Bien, y si nuestro diseño cumple con los requerimientos, se puede realizar un proceso de optimización y por último calcular otros parámetros del ala, tales como la envergadura, el centro aerodinámico y los coeficientes de sustentación y arrastre. Perfecto, este fue el proceso de diseño de un ala a grandes rasgos. Ahora podemos definir los parámetros del ala como tal, lo cual haré a continuación. Bien, comencemos por los parámetros más sencillos de entender. Aquí podemos observar un esquema de un avión, visto desde arriba. Es un bosquejo sencillo, pero es suficiente para entender tres de los parámetros. El primero de ellos es el área del ala, la cual está resaltado con azul y corresponde a la superficie total del ala, incluyendo aquella superficie que atraviesa el fuselaje. Bien, el siguiente parámetro es la envergadura, la cual corresponde a la longitud máxima que existe entre punta y punta del ala. La podemos ver representada con esta cota azul debajo de la superficie alar. Y bueno, ¿qué sucede si relacionamos la envergadura con la superficie alar? Pues obtenemos el concepto conocido como aspect ratio o relación de fineza. En la presentación podemos observar la ecuación general para el cálculo de la relación de fineza, que consiste en la división de la envergadura al cuadrado sobre la superficie alar. Bien, para los siguientes parámetros utilizaremos el siguiente diagrama, donde podemos observar una semiala empotrada en un fuselaje. Al observar la semiala, podemos notar que su contorno se asemeja a la mitad de un trapecio, es decir, la distancia que existe entre el borde de ataque y el borde de salida se va reduciendo conforme nos alejamos del fuselaje. Pues bien, existen tres longitudes de interés en el ancho del ala. La primera se conoce como cuerda de punta y corresponde a la longitud que existe entre el borde de ataque y el borde de salida en el punto que se encuentra más alejado del fuselaje. La podemos ver representada con una cota de color rojo en el diagrama. Eso es con respecto a la sección más alejada del fuselaje,
Pero, ¿qué pasa con la sección del ala que se encuentra más cerca del fuselaje? Pues, en esta sección es donde se encuentra la cuerda de raíz, y la podemos ver representada con otra cota en el diagrama. Ahora, volviendo a lo que se mencionó en un inicio, el ancho del ala varía conforme nos alejamos del fuselaje. Entonces, si obtenemos el promedio de estas variaciones de anchura, se habrá calculado lo que se conoce como cuerda aerodinámica media. Para el caso específico de este diagrama ejemplo, la cuerda aerodinámica media se encuentra en la zona que se acaba de marcar por la cota roja. Bien, ahora, existe una relación entre la cuerda de punta y la cuerda raíz. Si dividimos la longitud de la primera entre la segunda, obtendremos precisamente lo que se conoce como relación de conicidad. Aquí podemos observar la ecuación correspondiente a la conicidad. Bien, dejando a un lado las cuerdas del ala, ¿qué pasaría si al ala le hiciéramos un corte transversal? Pues observaríamos una forma similar a lo que se acaba de presentar en pantalla. Esta figura o sección transversal se le conoce como perfil aerodinámico, y este es uno de los parámetros más importantes en el ala, pues esta figura es la responsable de la magia que hay detrás del vuelo, ya que es debido a esta peculiar forma que, cuando la aeronave se desplaza a través del aire, es capaz de generar una distribución de presiones en su ala, lo que a su vez genera la sustentación necesaria para el vuelo. Increíble, ¿no lo creen? Aprovechando que estamos hablando de vuelo, tenemos algunas superficies de control en el avión, que, como su nombre lo indican, nos permiten controlar el movimiento de una aeronave. En esta sección nos interesan dos superficies de control en específico, los alerones y los flaps, y podemos observar dos animaciones bastante interesantes. Se sabe que durante las fases de despegue o aterrizaje de una aeronave es cuando se necesita generar la mayor cantidad de sustentación. Y, como acabamos de ver hace unos momentos, la sustentación depende de la forma del perfil aerodinámico. Es ahí cuando entran nuestras superficies hipersustentadoras, tales como los flaps y los slats. Estos ayudan a modificar el perfil alar de tal forma que se genera una alta sustentación a una velocidad relativamente baja. En la primera animación podemos observar a los flaps ubicados en la zona del borde de salida del ala y a los slats en la sección del borde de ataque. Por otro lado, los alerones se encuentran ubicados en los extremos del ala de la aeronave. Estas superficies controlan el viraje de la aeronave mediante el movimiento del alabeo. En la segunda animación se puede observar el efecto que tiene el movimiento de los alerones sobre el viraje de la aeronave. Ahora hablemos acerca de la configuración de las alas con respecto al fuselaje. Como se mencionó en el proceso de diseño, tenemos tres configuraciones para aeronaves de una sola ala alta, ala media y ala baja. Aquí podemos observar un pequeño diagrama para cada una. Hablando de sus generalidades, la configuración de ala alta se utiliza en aquellas aeronaves donde se busca un vuelo estable y fluido, mientras que la configuración de ala media proporciona una maniobrabilidad superior y mayores velocidades. Y por último, la configuración de ala baja se utiliza en aeronaves de carga, pues esta configuración amplía las capacidades de carga del avión. Para terminar con esta primera sección, aquí tenemos los parámetros del ala relacionados a sus ángulos. Y nos vamos a apoyar de algunas aeronaves experimentales para explicarlos. Pues bien, estas aeronaves han sido diseñadas para sobresalir en algunas características de su desempeño, y es por ello que tienen algunas formas bastante extravagantes o peculiares. Empecemos por el ángulo diedro. Este es el que se forma entre el ala y el plano horizontal del avión. En la imagen podemos observar un F-104S con un ángulo diedro negativo. Este avión en particular fue diseñado para vuelos a velocidades extremadamente altas. Después tenemos el ángulo de incidencia, el cual se forma entre el eje longitudinal de la aeronave y la cuerda de raíz. En la segunda imagen se observa un avión de combate X-31 con un ángulo de incidencia de 0 grados. Es debido a esto que este avión cuenta con una maniobrabilidad muy alta. El siguiente es el ángulo de barrido. Este se forma entre el eje perpendicular al fuselaje y el borde de ataque del ala. En la siguiente figura se observa un avión experimental X5, el cual puede variar su ángulo de barrido entre 20, 40 y 60 grados. Increíble. Y por último,
tenemos al ángulo de torcimiento, conocido en inglés como washout. Es el ángulo que existe entre la punta del ala y su raíz. En la imagen se observa un CF-18 Hornet y si se mira detenidamente la imagen se puede notar que existe una inclinación entre el misil que está en la punta del ala y la raíz del ala. Con estos parámetros terminamos esta sección. Esos fueron los parámetros del ala. Ahora pasemos a definir los parámetros del fuselaje. Para obtener los parámetros asociados al fuselaje, utilizaremos una serie de pasos. Cabe mencionar que a pesar de que el fuselaje se divida en 3 secciones, el radomo, el cuerpo y el empenaje, para los cálculos se toma como un solo sólido. El primer paso es calcular el número de Reynolds asociado al fuselaje. En la presentación podemos observar la ecuación necesaria para hacer esto. El número de Reynolds se obtiene de dividir el producto de la densidad, la velocidad de la aeronave y la longitud total del fuselaje entre la viscosidad dinámica. Después, se tiene que obtener el coeficiente de fricción. La ecuación mostrada en pantalla corresponde al coeficiente de fricción para un flujo turbulento. Se utiliza este tipo de flujo debido a que ofrece una aproximación más detallada para el cálculo de la fricción. El siguiente paso es el cálculo del factor de forma del fuselaje. Debido a que el fuselaje se asemeja a un cilindro, su relación de fineza está dada por la división de su longitud entre su diámetro. Después, tenemos que realizar el cálculo del área humedecida para el fuselaje. Para un ala, el área humedecida es el doble de la superficie vista en planta, debido a que un ala tiene 2 superficies como tal, el intra-2 y el extra-2. Sin embargo, dado que la superficie del fuselaje es única o es una sola superficie, para obtener el área humedecida basta con sumar la superficie del radomo, el cuerpo del fuselaje y el empenaje. Cada una de estas superficies tiene una ecuación asociada y se muestra a continuación. Como podemos observar, estos últimos cálculos son bastante sencillos, pues corresponden a secciones cónicas y cilíndricas. Con esto terminamos el cálculo de los parámetros del fuselaje. ¡Excelente! De momento, eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Michelle. Otro tema muy importante que vamos a abordar es conocer cuáles son los parámetros que se involucran en la obtención de las fuerzas y los momentos aerodinámicos. Estos parámetros son la configuración geométrica del ala, el ángulo de ataque, el tamaño de nuestra aeronave, la velocidad del vector del viento relativo, la densidad del aire con respecto a la altitud y los valores de los números de Reynolds y de Mach. Todos estos describen algún fenómeno que se presenta sobre la aeronave en el momento en que decide tomar vuelo. De igual manera, estos valores que acabamos de mencionar también van acompañados de la presencia del arrastre, en alguna de sus 3 diferentes formas. La primera es el arrastre por compresibilidad, que se refiere a la correlación de los efectos compresibles sobre la aeronave a partir de alcanzar un número de Mach superior a 0.7. Por otro lado, el arrastre parásito puede existir en alguna de las 4 diferentes formas, como puede ser como interferencias o protuberancias sobre la superficie, tales como en las uniones del ala con el fuselaje. También se puede tener en el crecimiento de la capa límite a lo largo de la superficie del ar. También se tiene el campo de presiones o la diferencia de presiones a lo largo del fluido. Y el factor de forma, que corresponde a la geometría que nosotros le damos a las superficies que pueden entrar en contacto con el viento, como lo puede ser el fuselaje, el ala, el estabilizador o incluso el tren de aterrizaje. Y por último, tenemos el arrastre inducido. Este se presenta cuando tiene sustentación, ya que por el simple hecho de poder tener sustentación en una aplicación práctica, vas a tener arrastre, por lo que este valor va a ser directamente proporcional al coeficiente de levantamiento y también está muy relacionado con un valor llamado eficiencia de Oswald, que veremos aplicado un poquito más adelante.
Por otro lado, se tienen las velocidades aerodinámicas, que se relacionan precisamente con el vector del viento relativo. De las tres que veremos, la primera es la velocidad de arrastre mínimo, o valor mínimo de velocidad de arrastre, y se puede representar con el diagrama en la pantalla y la ecuación debajo de este. Lo que se pretende es que el vector de empuje, representado en color amarillo, se alinee a la dirección del vuelo. Esto va a resultar precisamente en la obtención del valor de la potencia mínima requerida. Y gracias a todo esto, también se pueden tener otros valores, como la tasa mínima de planeo y la autonomía máxima del vuelo. Otra forma que también permite identificar este valor de velocidad es como aquel que se necesita para llegar a un vuelo recto y nivelado. Como se puede observar, la fórmula tiene la eficiencia de Oswald, el aspect ratio y valores correspondientes al arrastre parásito. Y a la derecha, un elemento que vamos a describir más tarde. A diferencia de todo lo anterior, la velocidad de resistencia mínima de vuelo, representada con el diagrama y la ecuación en la pantalla, alinea el vector del empuje al vector del viento relativo. Esto entonces nos puede ayudar a obtener el empuje mínimo requerido por nuestra aeronave y que ésta se pueda mantener en un vuelo recto y nivelado. Otras de las características es que se puede obtener la tasa máxima de planeo y el alcance o la distancia máxima que puede recorrer nuestra aeronave. En la ecuación se puede notar que nuevamente se tiene la eficiencia de Oswald, el aspect ratio, el arrastre parásito y un factor adicional que veremos después. Y finalmente se tiene la velocidad de pérdida, la cual se considera como límite de velocidad mínimo, el cual, si se pasa, ya no permite que la aeronave se sustente y se entre en pérdida. Este valor se hace muy presente cuando se incrementa el ángulo de ataque, por ejemplo, como se ve en el video, para poder incrementar el coeficiente de levantamiento. El problema es que se llega a un punto crítico, o ángulo de ataque crítico, en el que ya no se puede tener más levantamiento, y lo que sigue es la pérdida. Como se puede ver en la fórmula, se considera el coeficiente de levantamiento máximo y el factor que ahora vamos a describir. Bien, este factor que se ha repetido en las tres fórmulas se llama carga alar. Y como su nombre lo indica, es la relación que hay entre el peso por cada unidad de superficie del ala de una aeronave, y se puede expresar en muchas unidades. La importancia de la carga alar reside en que es una medida de rendimiento y un parámetro que nos puede ayudar a controlar las velocidades de diseño, como lo acabamos de ver. Por ejemplo, para una carga alar ligera podemos tener aeronaves muy pequeñas, planeadores o incluso aves. Así que pues, ¿cómo sería un pájaro? Bueno pues, una carga alar ligera considera velocidades menores, sensibilidad al levantamiento, están más sujetos a turbulencias y al viento en contra, pero pueden ser más maniobrables y tener una carga útil mayor en relación a su superficie. Por otro lado, pensemos en una gran aeronave, que podría tener entonces una carga alar más pesada. Bueno, pues las características de estas son que pueden ser más estables, alcanzan mayores velocidades, no se ven tan afectados por las turbulencias o el viento como los que tienen menor carga alar, pero también son más difíciles de controlar e igualmente requerirán velocidades muchísimo más grandes para poder aterrizar. Bien, ahora que se han explicado todos los parámetros, vamos a poder proseguir a explicar algunos temas que tienen muchísima relación con estos, empezando con mi compañero Efra que va a exponer el tema de empuje. Yo les voy a explicar el tema de empuje requerido. Como pueden ver en la imagen, tenemos un avión que está en ascenso. Para la obtención de la fórmula de empuje requerido, obviamente tenemos que tomar en cuenta una aeronave en su fase de ascenso, y para ello tenemos que dibujar las fuerzas que actúan sobre la aeronave. Primero vamos a encontrar la longitudinal de la aeronave, que vamos a dibujar en este plano cartesiano. Es el vector de color negro.
La siguiente es el levantamiento de color rojo, el peso en color azul, el arrastre en color verde, el vector morado representa la dirección del viento relativo y el vector naranja representa el empuje, que es el último. El empuje requerido. Este está alineado con el motor de la aeronave. Como podemos ver, tenemos un ángulo de ataque que se forma entre el vector de viento relativo y la longitudinal de la aeronave, al igual que tenemos el ángulo de empuje que está formado entre el vector naranja y el morado. El vector de empuje lo estamos denotando como del alfa t. Es el vector, no es naranja, es el café. Para poder obtener el empuje requerido con una aceleración constante, podemos utilizar la fórmula de eficiencia de una aeronave, la cual es levantamiento sobre arrastre. Ahora que tenemos esto, podemos obtener el valor de L y D, o sea, del levantamiento del arrastre. Para el arrastre sabemos que es igual a la componente de empuje en la dirección de vuelo. Eso quiere decir que utilizando la trigonometría obtenemos la componente en X del vector TR y asimismo obtenemos D. Ahora, para obtener L es parecido, solo que ahora tomamos en cuenta el peso de la aeronave y a ella le restamos la componente en Y del vector TR. Ya que tenemos esto, podemos sustituirlo en la fórmula de eficiencia e igualarlo. Lo que resta es despejar TR, así obtendremos una fórmula para el empuje requerido. Como podemos ver, el empuje requerido contempla el peso de la aeronave y su eficiencia aerodinámica, al igual que depende de la velocidad del aire. Ahora continuaremos con la siguiente diapositiva, en la cual tenemos una aeronave viajando en vuelo recto nivelado con fuerzas que actúan sobre él, que son el levantamiento y el arrastre. Desde ahora vamos a empezar a obtener el modelo matemático que relaciona el empuje requerido con la velocidad del aire. Primero, ya que tenemos la aeronave, podemos calcular el arrastre con la siguiente fórmula que se está mostrando en pantalla. Esta fórmula la estuvimos estudiando y trabajando el curso anterior en aerodinámica. Como podemos ver, es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie por el coeficiente de arrastre, el cual es el coeficiente de arrastre total de la aeronave. Este mismo se puede expresar como la suma del coeficiente de arrastre parásito más el coeficiente de arrastre inducido. Como podemos ver aquí, el coeficiente de arrastre parásito sería C de P y CL al cuadrado sobre pi ESRA sería el arrastre inducido. ES es el factor de eficiencia aerodinámico y RA es la relación de fineza. También podemos representar el coeficiente de arrastre parásito de la siguiente manera. Como podemos ver, esta función del coeficiente de levantamiento está en función del coeficiente de levantamiento. Entonces, dado esto, podemos decir que el coeficiente de arrastre total se expresa de la siguiente manera. Esto después de realizar una reducción de términos. Es por eso que el factor de eficiencia se modifica y pasa a ser el factor de eficiencia de Oswald. Como podemos ver, lo único que se modifica en él es que pierde el subíndice S. Es por eso que cambia. Ya que sabemos esto, podemos sustituir en la ecuación de eficiencia que hemos estado utilizando anteriormente, que es levantamiento sobre D. Ya que sabemos que la eficiencia también se puede representar como CL sobre CD, o sea, coeficiente de levantamiento sobre coeficiente de arrastre, lo que nos lleva a obtener una nueva fórmula para la eficiencia,
ya que contempla toda la pérdida de energía por el arrastre. Es esta. Al sustituir CD que obtuvimos, que CD es el coeficiente de arrastre total de la aeronave y contempla toda la pérdida de energía que el arrastre induce en la aeronave. Ahora lo que sigue es definir el coeficiente de levantamiento. Para ello vamos a comenzar desde la siguiente fórmula, de la cual tenemos que despejar CL, o sea el coeficiente de levantamiento, para así obtener que el coeficiente de levantamiento es igual a L, o sea el levantamiento, sobre 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie. Pero como ya vimos anteriormente, podemos sustituir el levantamiento con la fórmula que aparece ahora para obtener la siguiente ecuación. En esta ecuación podemos volver a sustituir TR, ya que ya tenemos una fórmula que la representa, quedando de la siguiente manera. Esta ecuación resultante se puede reducir por los términos semejantes. Así obtendremos una nueva ecuación que nos dice que para la mayoría de las aeronaves convencionales la eficiencia aerodinámica será cercana a 1, al igual que nos indica que entre mayor velocidad adquieras se requiere mayor sustentación. Las dos ecuaciones que acabamos de desarrollar, las cuales son eficiencia y coeficiente de levantamiento, están en función de la velocidad. Esto, por ejemplo, nos ayuda a determinar la eficiencia máxima a cierta velocidad. Dicha velocidad es la velocidad óptima de la aeronave, la cual se relaciona con la velocidad mínima de resistencia de vuelo. Ahora, ¿cómo se hace para encontrar esta relación? Bueno, primero que nada, esta fórmula que tenemos aquí es la reducción de términos de esta. A partir de esta llegamos a esta, reduciendo términos, aplicando ciertas propiedades y obtenemos esta. Ahora vamos a explicar cómo encontrar la relación, esta relación entre la velocidad. Se tiene que diferenciar la ecuación de la eficiencia aerodinámica respecto al coeficiente de levantamiento para así obtener lo siguiente, que es esta fórmula que acaba de aparecer en pantalla, la cual se iguala a 0 porque la aeronave ya se encuentra en vuelo recto y nivelado. Ahora, en la siguiente diapositiva obtenemos la misma ecuación, la cual se puede reducir los términos, obteniendo así el siguiente término, que es el arrastre parásito equivalente al arrastre inducido, lo que nos indica que la máxima relación de sustentación arrastre se produce a la velocidad, que hace que el arrastre inducido sea igual al arrastre parásito, con sustentación 0. La siguiente ecuación nos expresa la máxima relación de sustentación y arrastre, lo que a su vez es la eficiencia aerodinámica máxima a través de la unión de las... ok, aquí me salté un paso. Entonces, ahora ya tenemos tres ecuaciones que vamos a utilizar, que son las que obtuvimos anteriormente, esta ecuación de aquí y esta. Al hacer una unión de estas tres ecuaciones, podemos obtener o de alguna manera llegar a la ecuación de la velocidad mínima de resistencia de vuelo. Claro, tenemos que aplicar diferentes propiedades y diferentes propiedades algebraicas. Tenemos que hacer un cierto movimiento y así obtenemos al final la ecuación de la velocidad mínima de resistencia de vuelo. Como podemos ver, todo se relaciona. Bueno, ahora para complementar un poco más el tema de empuje requerido, voy a explicar cómo llegar de
esta ecuación a esta nueva ecuación que nos está apareciendo aquí. Esta ecuación representa la resistencia mínima de vuelo que necesita la aeronave para mantenerse en la etapa de vuelo recto y nivelado. Para poder llegar a ella, lo primero que tenemos que hacer es partir de la ecuación de empuje requerido que ya estuvimos trabajando anteriormente, que es esta que acaba de aparecer en pantalla. Como esta podemos ver que depende del ángulo de empuje, también sabemos que existe un ángulo de empuje óptimo que puede ser utilizado para minimizar el empuje requerido. Para encontrarlo, lo que tenemos que hacer es diferenciar la ecuación con respecto del ángulo, como se ve en la siguiente ecuación, que es esta. Y todo está igualado a 0. Esta ecuación se puede reducir utilizando propiedades trigonométricas y identidades, porque tenemos senos y cosenos. Finalmente, utilizando las propiedades, llegaríamos a esta nueva ecuación que nos indica saber el ángulo, que nos ayuda a saber el ángulo de empuje óptimo. Normalmente este ángulo es muy pequeño. Dado eso, vamos a utilizar estas consideraciones o aproximaciones que nos van a ayudar a obtener más ecuaciones, como por ejemplo esta ecuación de aquí. También estas aproximaciones nos ayudan a entender que para un ángulo pequeño las ecuaciones de movimiento requieren que el empuje sea igual a la resistencia y la sustentación igual al peso, como pueden ver aquí. Dado esto, el empuje requerido es igual al peso bruto dividido por la eficiencia aerodinámica, que es esto de aquí. Ahora, si utilizamos esta nueva ecuación y la ecuación que esta de aquí, que ya habíamos obtenido anteriormente, se puede escribir el empuje para el vuelo recto nivelado utilizando álgebra. Como pueden ver, es esta. O sea, utilizando álgebra entre esta y esta, podemos llegar a esto. Esta ecuación, como pueden ver, nos diría que el empuje requerido es igual a la inversa de la eficiencia multiplicado por el peso. Todo esto es equivalente a esto. Aquí tenemos el inverso de la eficiencia multiplicado por el peso, y esto es equivalente a esto de aquí. Ahora, para continuar, si seguimos la aproximación de ángulo de empuje pequeño que estamos trabajando en este momento, podemos obtener la siguiente ecuación, que es esta. Tomando la consideración, llegamos a esto, y combinándola con esta ecuación, porque podemos ver que esta tiene dentro de sí el coeficiente de levantamiento, podemos llegar a esta nueva ecuación. Esta ecuación, como podemos ver, está en función de la velocidad del viento. Ahora hacemos algo similar con la ecuación de máxima eficiencia, que es esta. Ya habíamos trabajado con ella anteriormente, y la combinamos o la trabajamos junto con esta misma de acá, para así poder obtener una nueva ecuación que va a ser la que aparece en pantalla, que es esta. Que esta ecuación es la que representa el empuje mínimo requerido para que una aeronave pueda sobrevolar. Por último, utilizando las mismas consideraciones que esta, sobre todo esta que está aquí, y esta ecuación, que es la que estamos queriendo disminuir, se puede lograr reducir, porque si incluimos la ecuación que está aquí
en la ecuación de acá se logra llegar a su mínima expresión, que sería esta de aquí. Solo que esta ecuación depende de estas consideraciones. Para llegar de aquí a acá es un proceso muy largo. Lo que estamos haciendo aquí es reducirlo utilizando las consideraciones, y obviamente lleva mucha álgebra. Al llegar aquí igual mucha álgebra se tuvo que trabajar, porque partimos desde esta y estas consideraciones y logramos llegar al final a esta ecuación. Entonces finalmente terminaríamos con esta ecuación de aquí, que terminaría con el tema de empuje requerido. Bien, es hora de aplicar los conocimientos adquiridos, y para ello tenemos una serie de ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Lo primero que hay que hacer es leerlo detenidamente y entender qué es lo que nos está pidiendo. El ejemplo dice lo siguiente. Se desea diseñar una aeronave que aeronavegue a una velocidad de crucero de arrastre mínima de 160.93 km por hora a nivel del mar, con un peso bruto de 1.360.77 kg fuerza. Asumir que, por razones estructurales, la relación de fineza se ha fijado en 7. Para estos cálculos iniciales, utilizar un factor de Oswald de 0.8 y un coeficiente de arrastre parásito de sustentación 0 de 0.03. Estime la superficie alar necesaria para esta aeronave. Abrumador, ¿no? Pues lo que sigue es resaltar aquellos datos o puntos clave que nos está dando el problema. Aquí los podemos ver remarcados con negro. Todos estos datos que nos está dando el problema nos van a servir para realizar nuestros cálculos. Entonces, lo ideal es abstraerlos y separarlos del problema. Como podemos observar, el problema nos da la velocidad de la aeronave, el peso de la aeronave, nos dice que está viajando a nivel del mar. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir una densidad de 1.225 kg sobre metro cúbico. Nos da un aspect ratio de 7, un factor de Oswald de 0.8 y un coeficiente de arrastre parásito de sustentación 0 de 0.03. Ok, nos da todo eso. ¿Y qué nos pide? Nos pide calcular la superficie alar necesaria. Bien, ¿y ahora qué? Pues podemos partir de la ecuación de velocidad mínima de resistencia de vuelo, la cual explicó muy bien mi compañera Michelle. La podemos ver en pantalla. Ok, pero esta ecuación nos sirve para calcular una velocidad, ¿no? Si observamos detenidamente, veremos que el problema ya nos ha dado una gran cantidad de términos o parámetros que utiliza esta ecuación, y nos está pidiendo la superficie alar. Entonces, lo que hay que hacer es despejar esta ecuación para que esté en términos de la superficie alar. Ok, si hacemos lo anterior, obtenemos la siguiente ecuación. ¿Y qué es lo que sigue? Pues como mencioné, ya tenemos la mayoría, si no es que todos, los parámetros que se utilizan en esta ecuación. Demos un vistazo. Tenemos el peso, tenemos el factor de Oswald, el aspect ratio, el coeficiente de arrastre, la densidad, la velocidad de la aeronave. ¿Sí? Tenemos todo. Entonces lo que sigue es sustituir estos datos en la ecuación de la siguiente forma. Y como pueden observar, nuestro resultado final es una superficie alar de 1.53 metros cuadrados. Bien, este fue el ejemplo 1, el ejemplo sencillito. A continuación, mi compañera Michelle les explicará el siguiente ejemplo. A continuación, veremos un ejemplo de carga alar sobre una semiala como la que se ve en la pantalla. Lo primero que tenemos que considerar es cuáles son los términos que se deben relacionar en la carga alar, uno siendo la masa y el otro siendo la superficie alar. La masa se va a suponer como 30 kilogramos, y lo que sigue entonces sería calcular la superficie alar. Entonces para la semiala podemos dividirlo en dos figuras, siendo la primera un trapecio y la segunda un cuarto de círculo. A partir de las fórmulas para estas últimas dos figuras, vamos a tener que, para el trapecio, la suma de la curva de raíz y la curva de punta, siendo 1 y 0.8 respectivamente, multiplicado por la unidad de la envergadura 3.5 y dividido sobre 2,
lo que va a resultar en un valor de 3.15. Además, para el círculo se va a utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado, en este caso 0.8 al cuadrado por pi, y se va a dividir sobre 4, lo que nos va a dar en un valor de 0.5026. Y sumados estos dos, vamos a tener que la superficie alar de nuestra semiala es de 3.65 metros cuadrados. Ahora, por geometría, podemos suponer que simplemente con multiplicar el valor por 2, vamos a tener la superficie alar sobre toda el ala, lo que va a resultar en 7.3053 metros cuadrados. Ya teniendo los dos valores, simplemente nos queda sustituir, y en este caso sería dividir el valor de la masa supuesto que es de 30 kilogramos sobre el de la superficie alar, 7.3053 metros cuadrados, lo que va a resultar en 4.1069 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a partir de esto? Que por cada metro cuadrado de nuestra superficie alar vamos a tener una carga alar de 4.1069 kilogramos. También analizaremos el ejemplo de carga alar para aviones ultraligeros, apoyándonos de la gráfica que está apareciendo en pantalla. Bien, para una aeronave que tiene de características 151 pies cuadrados como superficie y 440 libras-fuerza como peso bruto, se tiene una carga alar de 2.914 libras-fuerza sobre pie cuadrado. Bien, si tenemos que definir un límite en la velocidad de pérdida de 24, tenemos que identificar cuál es el valor de coeficiente que nos puede proporcionar la velocidad más cercana a ese valor sin pasarnos. Así que nos posicionamos en el eje horizontal de la gráfica e identificamos el valor de 2.9 para la carga alar. Al subir verticalmente, nos damos cuenta que el coeficiente de 1.6 es el que nos proporciona la velocidad más cercana a 24, pero sin pasarnos, como lo hace el valor de 1.4. Con esto nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene la carga alar en el establecimiento de las velocidades y de otros parámetros muy importantes en las aeronaves. Ahora pasaremos a analizar el segundo caso de estudio, que en realidad se remonta a un acontecimiento que ocurrió en el año de 1977, cuando Paul McCready y su equipo diseñaron una aeronave que pudiera ser propulsada por un ser humano. Todo esto inició cuando un hombre llamado Henry Kramer decidió crear un premio para quien pudiera realizar tan asombroso invento. Y a pesar de que mucha gente lo intentó, nadie tuvo éxito durante 18 años, hasta que el Gossamer Condor se coronó con este gran premio. Pero, ¿cómo esta aeronave logró exitosamente la misión que se le proponía? ¿Por qué las demás fallaron? ¿Cuál fue la fórmula secreta que realmente tuvo el Gossamer Condor? Bueno, pues esto es lo que vamos a analizar. Bien, para resolver este problema, vamos a tener las siguientes consideraciones. Un atleta humano es capaz de entregar solo unos 0.33 caballos de fuerza, y la aeronave puede convertir el 70% de estos en potencia propulsora. Así que además de esto, también vamos a tener un aspect ratio igual a 12, un peso de 200 libras fuerza, un coeficiente de arrastre de forma equivalente a 0.01, un coeficiente de arrastre de protuberancia de 0.0 y un valor de eficiencia de Oswald de 0.8. Lo que se nos está preguntando es que estimemos la superficie requerida para poder sustentar la aeronave, cuál fue la carga alar y la velocidad de vuelo sobre el nivel del mar. Además, ¿cuál es la potencia mínima requerida que el piloto va a necesitar para aeronavegar esto en Querétaro a 5.000 pies de altura? Bueno, pasemos a lo siguiente. Tras identificar cuáles son los datos que se nos proporciona y qué es aquello que nos están pidiendo, podemos empezar a analizar cómo vamos a proseguir para resolver este caso. Bien, en primera, ¿cuál es la velocidad que nos está mencionando el problema con respecto a la potencia mínima requerida? Pues bueno, esta viene siendo la velocidad mínima de arrastre, como se vio anteriormente.
De esta fórmula, el valor que no tenemos es el de la superficie alar, que también es el primer parámetro que nos están pidiendo calcular. Para ello, vamos a utilizar la fórmula del ángulo de empuje o de potencia mínima requerida, la cual ya tenemos. Con esto vamos a poder reemplazar el valor de SW y después sustituir los datos que ya tenemos. Con esto ya vamos a tener la carga alar y finalmente vamos a poder obtener el valor de la velocidad del vuelo que se nos está diciendo. Además también vamos a poder obtener el valor de la potencia a 5000 pies de altitud, considerando que todo lo anterior fue calculado con la densidad a nivel del mar. Así que lo primero que vamos a poder calcular es la superficie alar. Tras sustituir los datos que ya conocemos y hacer la conversión respectiva de que un caballo fuerza es igual a 550 libras fuerza por pie sobre segundo cuadrado, y considerando que la densidad a nivel del mar es de 0.0023769 slug sobre pie cúbico, el valor de la superficie requerida es 775.29 pies cuadrados. Lo siguiente que se puede calcular es la carga alar, resultante en 0.2579 libras fuerza sobre pie cuadrado. Y finalmente, ya conociendo todos los datos necesarios, podemos proseguir a calcular la velocidad mínima de arrastre, la cual resulta en 10.29 millas por hora. Finalmente, considerando el cambio de altitud a 5000 pies sobre el nivel del mar, hacemos el cambio en la densidad, como se puede ver en la pantalla, y resulta que la potencia mínima requerida para una persona en Querétaro es 0.3554 caballos de fuerza. Y bien, ¿qué significan los valores que acabamos de obtener? ¿Por qué se obtuvo un valor de carga alar y de velocidad tan pequeños en comparación con otros? Bueno, pues este es el secreto del Gossamer Cóndor. Verán, durante todos esos años, sus competidores habían estado pensando en hacer aeronaves que fueran muy rápidas, y para ello necesitaban mantener una potencia muy alta de manera constante, la cual estaba limitada debido a que era un ser humano el que la estaba proporcionando. Así que ninguna de esas tuvo éxito. Por lo que el señor Macready pensó en algo totalmente contrario, y dijo, vamos a hacer una aeronave que sea lenta y que también sea ligera para que la podamos mantener en el aire por más tiempo. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, la carga alar está directamente relacionada con la velocidad, en este caso la velocidad de arrastre mínimo. Además, con esto, el levantamiento tampoco iba a tener que ser tan alto, y el arrastre también iba a ser muy bajo. Todo esto fue lo que permitió que el Gossamer Cóndor se coronara con este premio en 1977. Todo gracias al análisis que tuvo que hacer el señor Macready para poder llegar a este asombroso resultado. Bueno, ahora voy a explicar el caso de estudio del tema de empuje requerido. Ok, tenemos este problema ahorita. Oh, rayos. Aquí está. El problema dice, el motor de un turborreactor produce un empuje que es casi independiente de la velocidad del viento relativo. Como primera aproximación, se puede modelar un motor turborreactor como un dispositivo que produce un empuje disponible que es constante con la velocidad del viento relativo y directamente proporcional a la densidad del aire. Esta es la proporción que nos brinda el problema, donde nos dice que T es un ajuste del acelerador expresado como una fracción del empuje del acelerador completo. PO es la densidad estándar sobre el nivel del mar y TAO es el empuje del acelerador completo desarrollado sobre el nivel del mar. Después nos dice, considera una aeronave ejecutiva que tenga las siguientes características de diseño, y nos da estas características de diseño que están aquí.
como podemos ver, tenemos una superficie alar de 320 pies cuadrados, una envergadura de 54 pies, un peso de 20.000 libras fuerza. Tenemos este empuje disponible de 6.500 libras fuerza, un arrastre parásito de 0.0023. Tenemos también un arrastre generado por la pendiente de sustentación de 0 y un factor de Oswald de 0.82. El problema nos dice, utilizando la aproximación de ángulo de empuje pequeño, con la aproximación que facilita el caso de estudio, determina la velocidad del viento relativo para esta aeronave en un vuelo recto y nivelado con un ajuste del 60% del acelerador, tanto para un estándar sobre el nivel del mar como para una altitud de 20.000 pies. Ok, ahora para comenzar con el análisis del problema, primero tenemos esta fórmula, que es la fórmula de la aproximación de ángulo de empuje mínimo. Como ya sabemos, para un vuelo recto y nivelado, el empuje requerido debe ser igual al empuje disponible. Esto para ángulos pequeños de empuje. Por lo tanto, esta ecuación se puede igualar a TA, que es el empuje disponible. Esto a su vez nos permite igualar el empuje requerido con la relación dada. La relación que nos da el problema es esta que está aquí. Es la relación que nos da el caso de estudio. Por lo tanto, al igualar nos queda la siguiente fórmula. Ahora tenemos que reducir esta fórmula. Para poder reducirla o más bien despejarla, vamos a colocar ambas partes de la ecuación en función de una proporción de velocidad adimensional y una proporcionalidad adimensional de empuje, el empuje versus el peso, como se muestra en las siguientes fórmulas, que son estas dos, esta de aquí y esta de acá. Para estas dos fórmulas, esta primero, RV, se debe despejar para V y RT sobre W se debe despejar para W, para que obtener después una diferencia de cuadrados, o sea, después de despejar obtenemos una diferencia de cuadrados obtenemos esta fórmula que se puede expresar o describir como el balance entre el empuje requerido y el empuje disponible. Es esta de aquí. Ya que tenemos esta ecuación, tenemos que hacer una reducción de términos semejantes para así tener RV de un solo lado de la ecuación, como se muestra ahora. Para esta ecuación solo resta sustituir el valor de RV y despejar para V. Ya sabemos, aquí tenemos RV y ya sabemos el valor de RV. Tenemos que sustituirlo aquí y despejar V para finalmente obtener la ecuación, que es esta, que es la ecuación que vamos a utilizar para resolver el problema, porque se nos pide obtener la velocidad. Ahora, para comenzar a resolver el problema, tenemos los datos que nos da el problema y la ecuación que obtuvimos. Pero nos hace falta algo que el problema no nos había dado al principio, que es la relación de aspecto. Entonces tenemos que calcularla. Sabemos que la relación de aspecto es igual a la envergadura al cuadrado sobre la superficie alar, y esto es igual a 9.1125. También es buena idea calcular la carga alar que tenemos aquí, que es 62.5 libras fuerza sobre pies al cuadrado. Ahora, para reducir un poco la complejidad de la resolución del problema, al sustituir aquí, vamos a calcular la relación entre el empuje y el peso para el 60% de la máxima aceleración. Es esta fórmula. En esta fórmula estamos utilizando la densidad a nivel del mar
como pueden ver aquí, y el 60% queda expresado en esta parte. Obtenemos un valor de 0.1950. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir todos estos datos en la ecuación que teníamos anteriormente para así obtener una velocidad a nivel del mar de 659 pies sobre segundo. Para continuar con la solución del problema utilizamos los mismos datos, pero esta vez tenemos que utilizar una densidad a una altura de 20.000 pies. Esta densidad la obtenemos gracias a las tablas de atmósfera estándar que se nos proporcionaron, y pues tenemos que seguir la misma metodología, que es recalcular la relación entre empuje y peso, solo que esta vez vamos a utilizar la nueva densidad que es a la altura de 20.000 pies. Para esto obtenemos que es 0.104, y ahora solo basta sustituir en la ecuación de velocidad que obtuvimos anteriormente y obtenemos que para una altura de 20.000 pies son 633 pies sobre segundo. Así por tanto, doy concluido la solución de este caso de estudio, en el cual obtuvimos como resultado 1, 600. A ver, ok, me voy a regresar al resultado. Como resultado 1, 659 pies sobre segundo, y la otra 633 pies sobre segundo. Bien, este video está a punto de terminar. Sin embargo, no nos podemos ir sin recapitular todo aquello que hemos aprendido. Primero, vimos en qué se diferencia la aerodinámica y la mecánica de vuelo. Concluimos que mientras que la aerodinámica se dedica a estudiar las fuerzas que intervienen en la aeronave, en la mecánica de vuelo nos va a interesar conocer cómo es que esas fuerzas afectan al movimiento de nuestra aeronave y cómo podemos predecir ese movimiento. Después, recapitulamos el proceso de diseño que se tiene que seguir para diseñar un ala. Después vimos una gran cantidad de parámetros que influyen en todo el estudio de la aeronave, tanto parámetros físicos como estructurales. También analizamos los tipos de velocidades que son de interés para el diseño, y a su vez vimos cómo todos los parámetros que vimos al inicio son de gran importancia dentro del cálculo de estas velocidades. Y por último, analizamos al empuje, aquella fuerza que mueve al avión a través del aire durante el vuelo, y su relación con otros tipos de parámetros como el arrastre y la potencia generada por la aeronave. Bien, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado el video. Muchas gracias.